Esa noche, cuando el viento susurró entre los árboles y el sol se despidió en el horizonte, la figura apareció por primera vez. El pueblo era pequeño, perdido entre montañas que parecían más allá del alcance de la civilización. En invierno, la niebla se pegaba a las casas como una manta húmeda que envolvía todo, aislando al pueblo del mundo exterior. Y en verano, el calor aplastaba a todos, haciendo que incluso los árboles parecieran agacharse bajo su peso. La vida aquí transcurría lentamente, como si el tiempo se hubiera olvidado de este rincón remoto del mundo. Los aldeanos hablaban poco, y cuando lo hacían, sus voces eran murmullos de cautela y desconfianza, como si temieran que el aire pudiera llevarse sus palabras y, con ellas, sus secretos. Sin embargo, todos conocían la leyenda del muerto empalado. Nadie se atrevía a hablar de él abiertamente, pero todos lo sabían. Era una historia que se transmitía en susurros, en las noches frías de invierno, cuando el viento aullaba como un lamento a través de las grietas de las casas. Decían que un hombre había sido abandonado en este mismo pueblo, empalado por una estaca en el pecho, y que su alma había quedado atrapada entre los dos mundos. Cada ciertos años, cuando la niebla cubría el pueblo y la luna tomaba la forma de un espectro, el muerto empalado regresaba. Regresaba para vengarse de aquellos que no lo habían enterrado. El viento comenzó a aumentar su intensidad, como si presagiara algo. La oscuridad de la noche se deslizaba por las calles desiertas, y el aire se sentía más denso de lo habitual, más pesado. Don Francisco, el herrero del pueblo, permaneció en su taller, golpeando el hierro con su martillo. Los chisporroteos del metal contra el yunque eran lo único que rompía el silencio, pero incluso esos sonidos parecían apagarse en la quietud de la noche. Mientras su martillo caía sobre el metal, su mente viajaba hacia viejas historias, recuerdos de su infancia, cuando su madre le susurraba temblorosa sobre el muerto empalado. De repente, algo cambió. Unos destellos de luz hicieron que la sombra de su figura se alargara sobre la pared, proyectada por la tenue llama de la lámpara. Don Francisco levantó la vista, confundido al principio, pensando que era algún juego de luces. Pero cuando sus ojos se encontraron con esa presencia, el horror se apoderó de él. La figura estaba allí, inmóvil, en el borde de la puerta, como si hubiera surgido de las mismas sombras de la noche. Era un hombre, o lo había sido, de rostro demacrado y ojos vacíos. Su cuerpo estaba atravesado por una estaca gruesa que sobresalía de su torso, como una herida que no dejaba de sangrar, pero sin sangre. La figura se mantenía erguida, imperturbable, como una estatua cruel, completamente ajena al paso del tiempo. No había rastro de vida en él, pero tampoco parecía muerto. Era la imagen misma de la desesperación, atrapada entre la vida y la muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de don Francisco, y por un momento se quedó paralizado. Su instinto le ordenaba huir, gritar, hacer algo para salvarse, pero sus piernas no respondían. En lugar de gritar, lo único que pudo hacer fue retroceder lentamente, sintiendo el latido de su corazón en su pecho. Cerró la puerta de golpe, sin hacer ruido, pero su respiración se aceleró mientras observaba desde la rendija de la madera. Allí estaba, en el cementerio, entre las viejas tumbas olvidadas, rodeado por la niebla espesa que parecía haberse formado de la nada. La figura permanecía inmóvil, fija en su lugar. Don Francisco trató de calmarse, de convencer a su mente de que lo que había visto no era real, que tal vez todo había sido un sueño o una alucinación provocada por el cansancio. Pero una pregunta persistía en su mente.
como un eco que no dejaba de resonar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresaba el muerto empalado precisamente esa noche, después de tanto tiempo de ausencia? Esa madrugada, mientras la niebla cubría el pueblo y la luna se alzaba como un espectro sobre las montañas, algo más se movió en la oscuridad. El muerto empalado había regresado. Pasaron 3 días antes de que el forastero llegara al pueblo. Era un hombre alto, de porte sombrío, vestido con una capa que parecía más gruesa de lo normal y un sombrero que cubría su rostro. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. En un pueblo tan pequeño como este, la llegada de un extraño era motivo de preocupación. Nadie podía recordar la última vez que alguien de fuera había pisado esas tierras olvidadas por el tiempo. El forastero se hospedó en la única posada del lugar. Durante el día, caminaba solo por las calles desiertas, observando con atención cada rincón del pueblo. Nadie se atrevió a acercarse. Los aldeanos murmuraban entre ellos, pero preferían evitarlo, sintiendo que algo en su presencia les helaba la sangre. Era como si el forastero supiera algo que ellos no sabían, un conocimiento oscuro que lo hacía diferente. Esa tarde, el forastero apareció en la herrería de don Francisco. Entró sin previo aviso, como si ya supiera exactamente dónde encontrarlo. El herrero, que todavía temblaba por lo que había visto en la noche, lo miró con desconfianza. «He oído sobre lo que está sucediendo aquí», dijo el forastero, con una voz grave y decidida, como si conociera más sobre el pueblo de lo que parecía. Don Francisco lo miró fijamente. Su mente se llenó de sospechas. Había algo inquietante en ese hombre, algo en su mirada que lo hacía sentir vulnerable, como si lo estuviera observando de una manera que no debía. «No hay mucho que saber», respondió, intentando sonar indiferente, pero su voz traicionó una ligera vacilación. Los viejos lo llamaban el muerto empalado. Hace años alguien lo dejó allí, atravesado por una estaca, y desde entonces regresa cada vez que la niebla cubre el pueblo. No hay nada que se pueda hacer. El forastero no mostró ninguna emoción, simplemente lo observó, y en sus ojos se reflejó una mirada fría y calculadora. «¿Y si alguien decide enfrentarlo?», preguntó, sin prisa, como si ya estuviera seguro de la respuesta. Don Francisco tragó saliva. La pregunta lo aterraba, porque en el fondo sabía que alguien tendría que hacerlo, tarde o temprano. Pero las consecuencias de hacerlo lo llenaban de pavor. «No te atrevas», dijo, casi en un susurro, mirando al forastero con una mezcla de temor y desesperación. El forastero no pareció escucharle. Se dio la vuelta y salió de la herrería sin decir una palabra más. Don Francisco se quedó allí, mirando la puerta cerrarse con un sentimiento profundo de inquietud. Algo en aquel hombre le decía que no podía confiar en él. Esa noche, el pueblo parecía más oscuro que nunca. La niebla cubría las calles y la gente permanecía dentro de sus casas, esperando lo que sabía que debía suceder. Nadie hablaba, pero todos sentían la misma inquietud en el aire. Algo se estaba moviendo y no había vuelta atrás. La niebla se espesó más que nunca esa noche. El forastero, vestido con su capa oscura, caminó hacia el cementerio. No había dudas en su paso, como si estuviera siguiendo un destino ya marcado. En la oscuridad, su figura parecía un espectro más entre las sombras, y el viento parecía acompañarlo, como si la misma naturaleza se apartara a su paso. La luna, ocultada por las nubes, iluminaba tenuemente el camino, dejando sombras alargadas que bailaban en el suelo. Don Francisco, desde su ventana, lo observó en silencio. Sabía que esa era la noche en que algo tendría que suceder. La leyenda lo decía, y algo en su corazón le decía que la confrontación final estaba a punto de ocurrir.
La niebla, espesa y densa, parecía envolver el pueblo entero, cubriéndolo como una tumba. El muerto empalado no tardaría en aparecer. La figura del muerto empalado emergió lentamente de la niebla, como un espectro olvidado. Su silueta se recortaba contra la luz mortecina de la luna. Un hombre deformado por el sufrimiento, erguido entre las viejas y quebradas tumbas del cementerio. El viento, que antes había sido apenas un susurro, se detuvo en el aire, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. El forastero no retrocedió. En cambio, levantó las manos y con una calma aterradora comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo, casi inaudible. La niebla pareció responder, agitarse a su alrededor, como si algo invisible lo estuviera rodeando. El muerto empalado se estremeció, como si algo lo estuviera atrapando, como si esas palabras lo desgarraran desde dentro. El muerto intentó gritar, pero su boca solo produjo un sonido gutural, un alarido de dolor contenido. La estaca que atravesaba su cuerpo comenzó a brillar débilmente, un resplandor espectral que iluminaba la oscuridad. El muerto empalado se convulsionó, pero el forastero no cedió. Con un gesto final, el forastero gritó algo más, y la figura del muerto comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la niebla que lo había traído. Cuando el silencio volvió, el muerto empalado ya no estaba. La niebla se disipó lentamente, y el forastero comenzó a alejarse, desapareciendo entre las sombras del pueblo. Don Francisco observó desde su ventana, sin palabras, sabiendo que la pesadilla había terminado. El forastero caminó hacia el pueblo, pero nunca se volvió. Nadie sabría quién era, ni por qué había venido, pero todos sentirían la calma que siguió a su partida. El pueblo respiró por fin, pero el precio de esa tranquilidad nunca se sabría. El forastero había cumplido su propósito, y con él una sombra se desvaneció, dejando tras de sí una historia que nunca se contaría completamente.